Hola canal, un saludo. ¿Qué tal? Un nuevo videito por acá. En este caso para la lista de sitios interesantes que vamos a estar revisando por acá. Ya tenemos ya el video del legado del Hubble, el cual, bueno, me ha encantado realizarlo. Entonces les quiero mostrar también dentro de los sitios interesantes y dando respuesta a una pregunta que me han estado realizando, que puedo ver a través de un telescopio, que pudiera ver a través de un telescopio. Vamos a estar analizando la variable campo de visión y vamos a estar apoyándonos en este caso en el sitio web del Astronomy Tools. Vale, entonces quiero compartirles primero esta presentación y después vamos a ver una parte más práctica. Entonces, para eso, ¿qué vamos a hacer? Lo primero que tenemos que definir qué cosa es campo de visión, qué cosa es campo visual. Entonces, les muestro primero que el campo visual está determinado por la parcela de la realidad, es una parcela de la realidad que capta el ojo cada vez que hace una panorámica del entorno. O sea, tenemos todo el entorno, ¿verdad? Y el campo visual es esa parcela de la realidad que tiene todo el entorno. O sea, no es todo el entorno, es solamente una parcela de la realidad. Entonces, está determinado por las líneas imaginarias que perfilan un cuadro o rectángulo en donde están ubicados todos los elementos contenidos en cada escena que se captan en la visión directa de la realidad. O sea, tenemos todo el entorno y entonces el campo visual, en este caso, en el caso de la astronomía, que ocurre muy similar, es el campo de visión, ya sea del conjunto óptico o del conjunto electrónico, ya sea óptico y electrónico, que cámaras con óptica o óptica solamente con el ojo, pues es de todo el entorno de todo el entorno que tenemos, es ese fragmento de la realidad que podemos ver. Se ve mejor aquí, tenemos toda la bóveda celeste, ¿vale? Cuando estamos mirando hacia arriba, lo que estamos viendo a través del telescopio, la información que está entrando a través del telescopio, dependiendo de las características que tenga, pues ese es el campo de visión que tiene nuestro telescopio. Vale, esa es la manera en que se define ya sea el campo visual solamente para ojo o el campo de visión. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a poderlo calcular? ¿Cómo podemos estimar ese cálculo, ese campo de visión, ya sea para la parte óptica a la izquierda o para la parte óptica y electrónica a la derecha? Pues tenemos que tener en cuenta varias variables. Aquí voy a ir rápido. Hay una explicación física detrás de esto, hay física óptica por detrás de esto. Hay tres variables esenciales, tanto para la óptica y dos para la parte electrónica. Es la distancia focal del telescopio, teniendo en cuenta las variables de distancia focal del telescopio, el campo visual del ocular y la distancia focal del ocular. En este caso nos va a dar el campo de visión total, es en rojito el campo de visión total de ese ocular con esa óptica general, ¿vale? Y de igual manera con las cámaras, ¿vale? Entonces, distancia focal del telescopio con el ancho o el alto del sensor, pues con esta fórmula aplicada, que también tiene su explicación física, pues nos daría la capacidad o el campo de visión de esa cámara. ¿De acuerdo? Entonces, estas son las fórmulas para aplicarlas, pero ¿dónde encontramos estos datos? Los datos me refiero a distancia focal del telescopio, los campos visuales del ocular y los anchos de los sensores, etc. Pues eso lo vamos a encontrar en las etiquetas que tenemos en cada uno de nuestros equipos, o mayormente, que están mayormente en nuestros equipos. En uno son las distancias focales, como lo están viendo aquí, ¿verdad? Se ven, la mayoría de los equipos tienen algo como esto, tiene el telescopio, la fabricación, lo que sea, tienen el diámetro, ¿vale? El diámetro, la apertura, y tienen la distancia focal, que la distancia focal es el punto, el foco que tiene la lente principal o el conjunto de lentes principales cuando le entra la luz. ¿Dónde es que hacen foco? ¿Dónde es que se concentran toda esa información, toda esa luz, todos esos fotones? ¿Dónde se concentran? Ya sea si es una lente, una lupa, una lente, o si es un espejo. Ocurre exactamente lo mismo. Entonces, en este caso vamos a estar viendo tres equipos que tengo, o sea, a modo de ejemplo. Uno con 500 milímetros de apertura, otro con 1000 y otro con 1800 de apertura, que son el Mach, el Newton y el refractor. Entonces, no solamente tenemos que tener estos datos de los telescopios, sino también, que es la distancia focal de los telescopios, sino también, en el caso tal de los oculares, pues vamos a necesitar dos datos también de los oculares. Uno, la distancia focal del ocular, que generalmente viene muy bien señalada,
en etiquetas o en la caja, o lo podemos buscar en internet, la distancia focal del ocular y el campo de visión que tiene, ¿vale? Tenemos esa información. Vamos a ver después en combinación esas distancias focales con un mismo telescopio, esas distancias focales, vamos a ver cómo repercute en el campo de visión y qué es lo que vamos a poder visualizar a través de nuestros equipos, a través de esa óptica. Y de igual manera, pasando a la parte electrónica, ocurre exactamente lo mismo. Tenemos un tubo al cual le vamos a acoplar una cámara y dependiendo de la cámara vamos a tener un campo de visión, teniendo en cuenta sobre todo el tamaño de los píxeles y la resolución que tenga esto, para calcular al final el tamaño, ya sea el alto o el alto y el ancho el ancho del sensor, que es lo que nos interesa para calcular el campo de visión que este va a tener. ¿Qué ocurre aquí? Que muchas veces, dependiendo del fabricante y dependiendo del tipo de cámara que sea, muchas veces no nos aparecen los datos específicos de las cámaras. Entonces tenemos que arreglárnoslas y hacer una foto. En el caso que no encontremos los datos, hacemos una foto, lo aplicamos unas fórmulas que se les voy a mostrar a continuación, aplicamos una fórmula para poder llegar hasta el tamaño del sensor. Muchas veces nos viene la resolución y nos viene el tamaño de píxel, pero no viene el tamaño del sensor, que es lo que necesitamos, o de lo contrario, ya viene directamente el tamaño del sensor y nos interesa saber otros datos, pues bueno, habría que aplicar estas fórmulas, pero que les muestro a continuación. Pero lo que nos interesa ahora es solamente para el campo de visión, que es lo que necesitamos. Entonces, dependiendo del campo de visión de los conjuntos, se van a ver de una manera o de otra un objeto, y es en definitiva lo que nos interesa. A modo de ejemplo, ¿cuál es el reflejo de estas combinaciones? Pues aquí tenemos varios. En este caso M57, la nebulosa del anillo, tenemos unas fotografías que lo único que he hecho es estirar el histograma, no ha sido manipuladas, no les he ampliado ni disminuido, están hechas exactamente, están presentes exactamente como se tomaron, solamente amplié un poco le estiré el histograma. Entonces, lo que quiero mostrarle aquí es que aquí a la izquierda tenemos una fotografía realizada con 1800 milímetros de distancia focal. Ambas fueron hechas con la misma cámara, ¿vale? Ambas fueron hechas con la misma cámara, con la ASI 120 MC. Pero una fue hecha con 1800 de distancia focal y otra fue hecha con 500 milímetros de distancia focal. Si se dan cuenta, bueno, se nota, es evidente el tamaño, que a mayor distancia focal, menor campo de visión. Y justamente es un reflejo de la fórmula que habíamos visto antes, son inversamente proporcionales. A mayor distancia focal del telescopio, menor campo de visión, y aquí ocurre la misma historia. A mayor distancia focal del telescopio, menor campo de visión. Entonces, ese es el reflejo de uno de los reflejos que muestra estas combinaciones. A modo de ejemplo, una de las formas también de verlo es cuando tenemos, por ejemplo, si nosotros, teniendo en cuenta, un poco para graficarles una vez más, para que sea también entendible, si queremos saber o entender la relación que hay con la distancia focal, si nosotros tenemos un anillo, por ejemplo, un anillo lo que sea, a través de un papel o lo que sea, y nos los acercamos a la vista, cuando lo vemos, yo veo mucho más, ¿sabes? Estoy viendo mucho más área. Recuerdan aquello, ¿no? Es la parcela de la realidad, es una parcela que se ve a través una parcela de todo el entorno, es un área de todo el entorno. Entonces, cuando me lo acerco, que sería esta mi distancia focal, esta distancia desde aquí a aquí, estoy viendo un área mucho más grande, pero sigo viendo a través de la anilla, sigo viendo a través de la anilla, pero en la medida que voy aumentando la distancia focal, el campo de visión se va reduciendo. Igual aquí, ¿sabes? Si lo pongo aquí ustedes me ven totalmente, ¿vale? Ahí están viendo totalmente, y en la medida que voy alejándolo, ven cómo se va reduciendo el tamaño. Y es que me estoy ampliando la distancia focal. Vale, dicho esto, este es básicamente el reflejo de lo que es el campo de visión, y por eso es que se ve de esta manera. Una misma cámara con dos telescopios diferentes, uno 1800 y otro 500 milímetros, pues se ve más amplio y más pequeño el campo de visión. Vamos. Entonces, otros ejemplos son, que muestro y paso rápido, M13. Aquí tenemos un M13 muy pequeñito,
también hechos la misma noche, con esa misma combinación, misma cámara, diferentes telescopios. Un M13 pequeñito, un M13 mucho más grande, aquí se ve, ¿vale? Un M5 y un M92 y otro M92. ¿Se ve? Entonces, dicho esto, también pasamos a la Luna. En este caso ya entrando a la parte de la simulación, que pronto vamos a estar entrando a ella. Vamos a entrar a la parte de la Luna. En este caso se vería de esta manera: un anillo, un ocular en el centro del amarillo, un ocular con mucha más de 10 milímetros. Se ve que la Luna lo ocuparía casi completamente. Un ocular, esto es simulado, ¿vale? Ahora lo pasaría, pero se ocupa casi completamente. Después con 26 milímetros ya sería mucho más, tendría mucha más área y la Luna se vería un poco más pequeña, o al menos la sensación sería más pequeña, y de igual manera ya con 40 milímetros es mucha más área la que vamos a estar viendo. De igual manera, a la hora de hacer la fotografía, aquí con estos resultados de simulación, una cámara con la misma óptica, ¿vale? Con la misma óptica, una cámara estaría captando la Luna en toda su totalidad, incluso dejando áreas fuera, y otra estaría captando ya detalles específicos de la Luna. ¿Cómo se ve esto? Bueno, voy a pasar por dos herramientas. Una primero que voy a mostrarles es esta tablita en Excel, que la tengo preparada y que van a verla en los comentarios, en la descripción del video. Se la voy a dejar ahí para que quien la quiera usar pues está a su disposición. Donde vamos a entrar, hay varios tipos de datos. Uno es la distancia focal del telescopio, datos de entrada y datos de salida, que era lo que les comentaba ahorita. Dependiendo de la cámara, si no tenemos los datos de una cámara, pues vamos a tener la posibilidad de llegar a calcular el alto y el ancho del sensor teniendo esa información. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, lo que queremos calcular, tenemos el alto y el ancho, pero tenemos el alto y el ancho, tenemos el tamaño del píxel, pero no tenemos las dimensiones totales. Entonces aquí lo que se calcularía sería esto. Aquí se calcularía el tamaño del píxel teniendo en cuenta los píxeles de alto y los píxeles altos y el alto del sensor. Y este es el caso que les decía antes, no sé si lo mencioné, creo que sí, que es que hacemos una fotografía. En el caso que no tengamos el tamaño específico del sensor, hacemos una fotografía. De esa fotografía usamos, nos va a dar una serie de informaciones, una serie de datos. Nos da las dimensiones alto por ancho y vamos a calcular entonces también el tamaño del píxel, que generalmente viene dentro de los metadatos de la información. Y con esta vamos a obtener la capacidad de calcular el tamaño del sensor. Vale, esto es un extra, pero bueno, para que se sepa. Entonces, lo que vamos a calcular aquí es el campo de visión. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a plantearnos escribir dos tipos de cámara. Vamos a mostrar para una misma cámara. Vamos a concentrarnos ahora en esta primera cámara. Esta la voy a ocultar. Vale, estas las voy a ocultar de momento para mostrarles algo, ocultar estas columnas. Entonces, tenemos un mismo telescopio con una cámara. En este caso es la Canon, creo que es la Canon 1200D. Es la Canon 1200D. Entonces, con 1000 milímetros de distancia focal nos da 1,27 y 0,85. Pero si nosotros disminuimos la distancia focal, vamos a escribirlo aquí. Vamos a decirle 1,27 y aquí 0,85. Si le disminuimos eso, ¿qué significa? Que nos va a dar 1,27 grados de alto por 0,85 de ancho, o viceversa, ¿sabes? Dependiendo de alto y ancho, dependiendo cómo pongamos la cámara. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, le vamos a disminuir a la mitad, le vamos a poner a 500 milímetros. Y miren lo que ha ocurrido, que nos ha ampliado, al disminuirle la distancia focal, justo lo que les mostraba ahorita, al disminuirle la distancia focal nos va a dar 2,55 y 1,70, perdón. ¿Lo ven? Entonces, de igual manera, si aumentamos la distancia focal, 1800, nos va a dar mucho más. Esto vamos a ponerle a 1000, vamos a ponerle a 500 y vamos a ponerle a 1800. Vale, con 1800 nos da 0,71 y nos da 0,47. ¿Lo ven? Me refiero al grado.
el grados del campo de visión. Entonces esto me está dando una idea general de cuánto voy a tener de visión, ¿vale? Entonces, esto tanto para, ya sea para cámaras como para un ocular, ¿vale? De que es exactamente la misma idea de lo que estaba planteando antes. Es la fórmula, los oculares, un mismo objeto, cómo se va a estar viendo, como el ejemplo que estaba poniendo de la luna y que pronto vamos a estar pasando, cómo se va a estar viendo dependiendo del ocular que estemos usando. ¿De acuerdo? Entonces, tener en cuenta esto, que a menor distancia focal, mayor campo de visión vamos a tener, y entonces vamos a tener capacidad para ver objetos mucho más grandes y nos perderíamos objetos entonces mucho más pequeños. Vamos a verlo en la práctica, y que de eso se trata, siguiendo la línea de lo que mencionaba antes de los sitios interesantes. Vamos a ir directamente a Astronomy Tools. Vale, en Astronomy Tools vamos a encontrar, es uno de los sitios más interesantes, uno de los sitios que últimamente estoy usando bastante, justamente porque me permite eso, me permite hacer esa simulación de cómo se va a ver un equipo antes de comprarlo o antes de ir a mirar por él, para tener una previsión de lo que voy a estar viendo, qué es lo que voy a ver con ese equipo. Entonces vamos directamente a calculador de campo de visión. Entonces vamos a ponerlo de forma directa. Vamos a poner, esto nos permite el File of View, tiene diferentes bases de datos, ya tiene para modo visual con un montón, muchos tipos de telescopios, ya predefinidos, y además tenemos la posibilidad de poner nuestro propio telescopio aquí, tanto la distancia focal, que es lo que nos interesa para el campo de visión, como la apertura. En este caso la apertura no lo vamos a tocar, pero sí nos interesa, por ejemplo, el campo de visión, y aquí estaría el 4, por ejemplo, que es el tubo que les decía ahorita de 1000. Pero en caso de que no esté, lo podemos poner de forma directa aquí y ocurre exactamente lo mismo. Vamos a simular entonces cómo se vería la luna con diferentes oculares. Por ejemplo, vamos a poner con esos dos oculares que les mostraba en la presentación. Los oculares eran, ¿cuáles eran? Estos de aquí, vale. Vamos a poner 28 y 56 y 9 y 76, vale. Vamos a hacerlo de esa manera. Sería 28 y 56 exactamente, y vamos a seleccionar la luna. Le decimos añadir y así se vería la luna. ¿Lo ven? Así se estaría viendo la luna con un telescopio de 1000 milímetros de distancia focal, 254 de apertura, y 28 milímetros de distancia focal del ocular, con 56 grados de campo de visión del ocular. Vale, entonces vamos a añadir un segundo que es 9 milímetros, y van a ver ahora la diferencia bestial, y 76. Y entonces cuando lo añadimos, miren ya las diferencias, miren cómo se ve. Ven, o sea, en el caso de la línea roja, lo que estábamos viendo antes, se vería la luna en el centro y todo lo demás, negro, toda esta zona negra del espacio. Y cuando eliminamos esto, se vería de esta forma. ¿Lo ven? O sea, es lo que quiero mostrarles un poco qué es lo que vamos a tener la capacidad de ver a través de un ocular. Vamos a mostrarles una nebulosa, vamos a mostrar o una galaxia M31, la galaxia Andrómeda. Miren cómo se vería. Con esto no vamos a ver mucho. En el caso de que tuvieran buenos cielos, 28 y 56, vamos a añadirlo. Ya se pudiera, o sea, teniendo muy buenos cielos y viendo siempre con buenas condiciones, en un cielo oscuro, pues miren cómo veríamos Andrómeda. ¿Lo ven? O sea, ¿qué vamos a esperar ver dependiendo del objeto, dependiendo de la combinación óptica que tengamos? Pues con un ocular de menor distancia focal, en el caso del 9 milímetros, pues estaríamos viendo esto. Y en el caso del 28 milímetros, pues estaríamos viendo esto. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si disminuimos la distancia focal? Vamos a ponerle 500 milímetros de distancia focal manteniendo el ocular de 28. Lo añadimos. Miren ya, ¿sabes? Sería esta línea azul. Hacemos una reducción de la distancia focal. Mantenemos el mismo ocular, vamos a eliminar el amarillito para que lo noten.
el verde sería con 1000 milímetros y con 500 milímetros de distancia focal del telescopio estaríamos viendo Andrómeda con todo su esplendor. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa en este caso? Que si ahora vamos a comparar ese campo de visión con la Luna, por ejemplo, miren, ya la Luna empieza a verse pequeñita. Y si vamos a un planeta, Júpiter, por ejemplo, apenas lo que se vería sería un puntito. ¿Lo ven? Entonces, es aquí donde está el asunto. ¿Qué es lo que puedo ver y qué no? Con un telescopio de menor distancia focal tengo mayor campo de visión, pero me pierdo detalles incluso de la Luna o del Sol. Vamos a probar un telescopio de 1800. Incluso todavía no sé. Bueno, no, tengo que quitar esto para que se vea. Quitamos este y quitamos este. Y un ocular, ahora sí le voy a poner el de 9 milímetros. Fíjense, este es con el de 28, que ahora lo voy a eliminar a continuación, pero ya empieza a verse ya no se ve un puntito, ya lo que se ve es, bueno, se ve un puntito, pero ya se ve un puntito más grueso, un puntito más grueso. Vamos a ponerle 9 milímetros y 76, que con este tiene que verse ya más detalle, exactamente. Si eliminamos esta, ya empieza a verse ya, al menos se puede notar que hay un área, dentro de la ¿cómo se llama? Que hay un planetita ahí, hay un planeta, ¿vale? E incluso si disminuimos, si ponemos un 5, ya empezamos a ver, y si ponemos un Navallo, por ejemplo, vamos a mantenerle un Navallo y vamos a poner un Navallo por 2, que sería lo mismo que 3600 de distancia focal, ya empezamos a ver cosas mucho más interesantes, ¿lo ven? O sea, de eso se trata. Dependiendo de la combinación óptica, en este caso óptica, ahora vamos a pasar a la parte electrónica, pero dependiendo de la combinación óptica, pues vamos a obtener diferentes posibilidades para visualizar, ¿vale? Esto por una parte. Ahora, miren, ya recuerden que vimos Andrómeda, pero con Andrómeda no veíamos ni detalles de la Luna ni veíamos detalles de planetas. ¿Qué ocurriría si ahora intentamos ver con esta combinación que estamos poniendo, si intentamos ver, por ejemplo, la Luna, o si intentamos ver Andrómeda? Pues nos va a ser imposible. ¿Por qué? Lo primero, vamos a poner la Luna. Vamos a tener, primero que va a ser, para ser usado, vamos a tener que tener unos cielos perfectos, unos cielos limpios, transparentes, con una estabilidad tremenda, para que no se detalle tanto el baile, ¿sabe? Para que no se detalle tanto el baile. Pero de toda la superficie lunar vamos a estar viendo apenas un área muy pequeñita. Vamos a simularla. Vamos a ponerle, ahora vamos a quitar vamos a dejarlo así, vamos a quitarle el lavarlo para que vean en la línea blanca. Es lo que quiero que vean. 28, 56. Vamos a añadir y ahí estaría. Miren, bueno, ahora puse el rojo para que se alejara un poquito, para que vean. La línea blanca, el círculo blanco, sería lo que estaríamos viendo con tanto aumento. Recuerden que estábamos viendo hace un momento detalles de Júpiter, pero ya la Luna va a ser muy complicado. Y si pasamos a Andrómeda, por ejemplo, Mercurio no, vamos a pasar a Andrómeda para que vean a lo que me refiero, M31. Miren, bueno, es que la línea está blanca, es esta línea blanca que está aquí, pero estaría tan metido en el medio que nos perderíamos incluso la majestuosidad de Andrómeda, que es verla en toda su esplendor. Vale, esto por una parte, la parte electrónica, la parte óptica. Ahora vamos a pasar a la parte electrónica. ¿Cómo sería la parte electrónica? La parte electrónica nos ocurriría algo muy similar. Vamos a simular de la misma manera, vamos a eliminar estos oculares. Entonces, vamos a simular diferentes cámaras. Vamos a poner la cámara, a ver, déjenme ver aquí, una de las cámaras de esta misma, que tiene 514, vale, esto de aquí. Vale, si es que lo tenemos aquí. No me voy a inventar números. Esta es la Canon 1200D, mírala aquí. Vale, ya por defecto en el Astronomy Tools vienen muchos datos de equipos, ya sea ópticos o electrónicas, en este caso cámaras. Y tenemos la posibilidad, lo que les mencionaba antes, de colocar ya sea los detalles de nuestros equipos o
o buscarlos o colocarlos. Entonces, vamos a hacer lo mismo. Para M31, ¿cómo se vería? Con 1800 de distancia focal, que no es este F4, el F4 realmente es 1000, este porque yo lo modifiqué hace un momento, pero vamos a ver cómo se vería Andrómeda con una Canon 1200 y un 1800. Vamos a añadirlo y miren lo que sería capaz de ver. O sea, en mi caso, en el caso de esta combinación que es real, que no me funciona tirarle fotos a Andrómeda porque el campo de visión es muy pequeñito, solamente podría sacar fragmentos, diferentes fragmentos, esa parcela de la realidad, de esa combinación, esas parcelas de la realidad a la que se refiere el concepto de campo visual. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Esto con 1800, si le pongo 500, con esa misma cámara, sin cambiarle nada más, miren ahí sí, ¿lo ven? O sea, un telescopio mucho más pequeño, con la misma cámara me daría capacidad para, o me daría juego para que Andrómeda, me daría más campo visual para que Andrómeda quepa totalmente. Pero ¿qué pasa? ¿Qué ocurriría si quisiera fotografiar planetas o una nebulosa mucho más pequeña o un detalle, un objeto de cielo profundo más pequeño o un planeta? Pues me pasaría lo mismo que le estábamos hablando ahorita. Miren Saturno, aunque parezca que no, ahí en el medio se ve Saturno, que con estas cámaras evidentemente no voy a poder, con estas combinaciones, con este de 500 imposible. Voy a empezar por aquí, voy a eliminar el de 500, lo voy a eliminar. ¿Eliminé? Sí. Este de 500 lo voy a eliminar. Y con la cámara, ya sea, fíjense, tengo 1800 de distancia focal, pero el tamaño del sensor de la Canon 1200D es tan grande que no se ven detalles de Saturno. Incluso si lo quito y le pongo, lo voy a poner de nuevo 1800 de distancia focal y le voy a poner una Barlow por 2X. Ya empieza a verse algo, empieza a distinguirse algo, pero no llega a ser lo que realmente veríamos. Vamos a seleccionar entonces una ASI 224 MC, una ASI ZWO 224 MC y vamos a añadirla con una Barlow. Vamos a ponerlo primero sin Barlow, 1800, ¿vale? Ya aquí empieza a verse ya cosas más. Voy a eliminar el campo visual de la 1200 y voy a dejar solamente, y aquí empieza a verse más detallitos, ya empieza ya a verse mucho más detalle. Y si le ponemos la Barlow, que es como lo vemos normalmente, o sea, cuando ya incluso se empiezan a ver detalles finos del planeta, detalles finos, lo hemos visto en las fotografías que realizamos aquí. Esa combinación es exactamente esta, es algo así, ¿vale? Es algo así con esto. Entonces, o sea, se parece mucho a la realidad. Este telescopio con esa cámara y esa Barlow justamente es lo que nos está simulando y es lo que pretendemos o lo que queremos obtener al final. Vale, entonces, pero ¿qué ocurre aquí? Que, insisto, que no nos serviría, y ya casi terminando el video, no nos serviría esta combinación para realizar, digamos, fotografía a una nebulosa. Por ejemplo, si usamos a una nebulosa o un objeto mucho más grande, si usamos M42, que es una de las más conocidas también, es la nebulosa de Orión. Bueno, de hecho, es tan grande que no sé por qué no me la está mostrando. Vamos a eliminar aquí y vamos a eliminar aquí y vamos a poner de nuevo, añadir al campo de visión. De hecho, es que estamos tan metidos dentro que no nos los permite. Vamos a poner una Canon. Añadir. Ahora sí. Es que estábamos tan adentro de la nebulosa que no la veíamos. Entonces vamos a quitarle la Barlow y vamos a ponerle, en vez de 1800, vamos a ponerle 500. Y vamos a ponerle la Canon 1200D y vamos a añadirlo y ahora sí, vale. Entonces miren, tenemos, no es ni siquiera el rojo, es el blanquito que está aquí adentro, es el recuadro blanco que está aquí adentro. ¿Cómo sería para ver Saturno o Júpiter en el cuadrito blanco? Y miren, para ver una nebulosa, pues en el cuadrito amarillo, ¿cómo sería de forma correcta? Entonces, campo de visión, tenerlo en cuenta. ¿Qué podemos ver con nuestros equipos? ¿Cuál era la pregunta inicial? ¿Qué puedo ver a través de un telescopio? El campo de visión. Bueno, estamos usando una vez más
Astronomy Tools para hacer estas simulaciones, teniendo en cuenta que el campo visual es esa parcela de la realidad, teniendo en cuenta la fórmula, los datos para obtener los resultados, los datos, la fuente de los datos, donde vamos a obtener los resultados, que luego vamos a ver esas combinaciones, la simulación. Y por último quería dejarle algo como esto, que pudiera trabajarlo un poquito más. Yo voy a quitarme un momento de aquí, captura pantalla, dispositivo captura es este, vale. El que quiero mostrarles, a ver, la idea aquí cuál es, el campo de visión, de forma general, mientras más grande sea el campo de visión, más o menos estos son los objetos que vamos a poder visualizar. Digamos, el campo de visión mayor, de mayor a menor, una opinión. Tenemos vías lácteas y constelaciones de forma general. Después va reduciendo a grandes nebulosas. Esas grandes nebulosas, no solamente la Orión, hay nebulosas mucho más grandes, pero nebulosas gigantescas de estas que están en varios lugares del firmamento. Después, a un tercer nivel, disco lunar y solar completo, con grandes galaxias. Después vendría un espacio grandísimo, que una vez más, esto no es que sea una regla, una con otra se sobrepone, no es que haya una frontera entre un campo de visión y otro, ya lo mostraba en las fotografías anteriores. Me quedé en disco lunar y solar, grandes galaxias. Después, hay un gran área aquí donde hay un montón de diferentes tipos de tamaños, ya sea nebulosas, galaxias, cúmulos, que se van a ver preciosos, pero que hay que tener menor campo de visión, o sea, tener más distancia focal para poder tener más detalles. Y por último, y ya yendo a los detalles más finos, planetas, detalles lunares y solares y objetos de cielo profundo más pequeñitos, objetos muy pequeños de cielo profundo, tipos de nebulosas específicas, ¿sabes? Ya no son esas supernebulosas muy coloridas o muchas conocidas, sino ya son objetos mucho más pequeños. Entonces, más o menos esa es la idea. Vía Láctea, constelaciones, grandes nebulosas, disco lunar y solar con grandes galaxias, después nebulosas, galaxias, cúmulos de forma general, planetas, detalles lunar y solar, cielo profundo y cielo profundo pequeño. Vamos a hacerlo de esa manera. Entonces, esa es la idea. Un poco quería mostrarles primero qué puedo ver a través del telescopio teniendo en cuenta el campo de visión, y mostrarles entonces otro de los sitios muy interesantes que, además de calcular el campo de visión, ya sea de modo visual o modo de fotografía, pues tienen para obtener muchísima más información respecto a otros datos, ¿vale? No voy a seguir ahora porque ya llevo media hora y y bueno, la idea es campo de visión. Espero te sirva este video para un poco entender de qué va el campo visual, ya sea óptico o electrónico para la cámara. Y nada, me despido. Hasta la próxima. Un saludo y muy buenos cielos. Aquí nublado. Vamos a ver cuándo podemos hacer un poquito de fotografía. Saludos.